El primer movimiento que hubo de la iglesia de Filadelfia fue los gitanos franceses, que se habían convertido por Le Creuset, que no era gitano, en Francia, y vinieron a la casa del tío Caracoles, en Cañorroto. Predicaron el Evangelio. Luego vino el Emiliano, pero fue a Santander, que fue la primera iglesia, o mejor dicho, la segunda, porque la primera fue en Balaguer. La primera iglesia de España de los gitanos fue en Balaguer. Sí, y estaba el Emiliano, el Jaime de Balaguer, el hermano marido y otros muchos que no recuerdo. Pero antes de haber iglesias en Madrid, la primera donde predicaron y se abría los cristianos era en la casa del tío Caracoles. Y de ahí se fue extendiendo. Y el tío Caracoles me predicó a mí en aquellos tiempos. Y ya desde ahí se convirtió el hermano Tucho, un primo mío. Y desde ahí empezó el movimiento evangélico en Madrid. Desde la casa del tío Caracoles. ¿Pero qué iglesias se fundaron primero? ¿Has dicho? Aquí en España. No teníamos iglesias. Íbamos de casa en casa y hacíamos oraciones. No se fundó ninguna iglesia, pero pasaron un tiempo. En La Latina, en Madrid, el barrio La Latina, se alquiló una iglesia, un local, para empezar allí la iglesia. Y el Tucho era su pastor, el hermano Tucho. Y luego vino el hermano Eugenio, que también se convirtió por aquel entonces, y el hermano Pelón, que vino de Valladolid, porque la iglesia de Valladolid fue una de las primeras que se fundaron en España. La primera, Jaime de Balaguer, en Balaguer. La segunda, en Santander. Y la tercera, en Valladolid. Y la cuarta, en Madrid. Ya lo meteremos eso. Ya los meteremos por allí. ¿Qué iban de casa en casa antes orando? ¿Que iban de casa en casa antes orando aquí en Madrid? No predicando, bueno, predicaban muy poco, no había predicadores. Orábamos. A mí el tío Caracoles fue el primero que me predicó el Evangelio. Y yo era un ateo malo. Y lo vencí. Y él me dijo: espérate, cuando esté lloviendo otra vez, te voy a coger. Claro, qué cosas. Claro, y otra iglesia, ya en un barrio de Madrid, fue el barrio de la uva del pueblo de Fuencarral, con el hermano Rabiel. Era el pastor. Y en aquel tiempo a mí me dejaron unos días porque él se marchó a abrir otro campo en otro lado de España. Y yo fui unos días pastor del pueblo de Fuencarral. Y me daban de dinero, hacíamos una ofrenda y había unas 50 pesetas, 60, cuando eran 70 pesetas, bueno, era un dineral. Pero, ¿y luego las iglesias estas de Talavera y estas? ¿Cuándo? No, eso fue muchos años después. ¿Ah? Luego se fundó otra iglesia en el barrio de Tetuán. De allí, el hermano Juan, que era el padre del Nito, del Maca, del Ángel y de otros, fueron
Alcalá de Henares. Y allí el hermano Juan predicó como pastor. Después de él entré yo como pastor en Alcalá. Pero son de hace muchos años. Hombre, si empezó más o menos en los 50, ¿No? hace 70 años. Hace muchos años. Y de ahí empezó todo. El Emiliano era, como aquel que dice, el apóstol de toda España. Pero el Jaime de Balaguer era de la misma categoría espiritual. Más o menos, un poco menos, era el hermano marido, que fue el primero en ir a predicar a América, donde los gitanos de América. Luego vino el hermano Pelele, que cogía carbón. Se convirtió el hermano Pelele en Valladolid. Y el hermano Chato, y el hermano Javi. Todos esos eran los primeros de la iglesia de Filadelfia, del movimiento. Era un movimiento fuerte porque no sabíamos nada, pero teníamos mucha fe y mucha alegría a estar con el Señor. Aunque lo pasábamos muy mal económicamente. ¿Y los gitanos tenían reticencia? Los gitanos los quería como aquel que dice matar. Incluso mi padre, el Morildo, que pegó un día un guantazo a un primo suyo que lo vio orando. ¿Al tío Domingo no fue? Al tío Domingo. No es eso. Toma ya, hombre, pues ya, porque era, claro, algo extraño. O sea, era muy extraño. Y mi padre era un gitano muy noble, muy bueno, querido por todos. Y él, al decir estas cosas, que todos somos pecadores, malos y esto, pues no le parecía muy bien. No, bueno, hombre, el abuelo tenía sus cosas así, pero claro, hombre, pero eso no podía ser por enseñanza católica que hubiera anteriormente. No, en aquel entonces no te dejaban predicar libremente en España. O sea, iba en teníamos secreto. que irnos muchas veces a los cerros de Madrid. Y había mucha tirantez con la policía. Y en aquel entonces vino un hombre que estaba recorriendo el mundo con una cruz. No me acuerdo cómo se llamaba, pero llamaba una cruz como símbolo de Cristo, y llegó a Madrid, a la plaza Mayor de Madrid. Y allí nos reunimos los gitanos y los policías pegándonos. Al hermano Pachín lo pegaron, lo tiraron al suelo, y él gozándose porque había sido digno de ser pegado por Cristo. Y a otros hermanos también. Fue una maravilla. Nunca los gitanos se han metido así contra la autoridad. Sí, era revolucionario. Claro, pero por Cristo, lo que sea. ¿No? Un ideal. Sí. Sí, pero claro, sin hacer daño. Sin hacer daño, no. No hacíamos daño, solo recibíamos los golpes. Porque a ese señor de la cruz lo tiraron al suelo, la policía. Y muchos gitanos se pusieron encima de este hermano para que a él no le pegaran. Y nos pegaban a nosotros. Pero que fue a predicar al centro de Madrid, entonces. Fue Fue a predicar, o no sé, a decir que Cristo es una maravilla y que España tenía que ser para Cristo, libremente, con una libertad religiosa que en aquel entonces no había. Bueno, católico, total. Era católico y muy cerrado. Sí, claro, hombre, nadie quiere los cambios. No, nadie. Nadie los quiere. Esto fue el principio.
el principio de los golpes y de convertirse todos. ¿Y cuándo empezó a cambiar la cosa? ¿El sentido? Luego, hermanos se fueron por muchos sitios de España. Al hermano Emiliano, en Valladolid, otros gitanos le esperaban, vamos, eso dijeron, le esperaban con unas balas en la carretera, a ver si venían para pegarle. Bueno, dato. Éramos muy simples, pero muy tontos, pero con mucho amor y fe. No sabíamos nada de la Biblia, pero sabíamos que Cristo estaba con nosotros. Y eso fue suficiente para que se extendiera en España y también en Portugal. Porque el hermano Emiliano, después de unos años, se fue a Portugal a predicar a los gitanos de Portugal. Y él abrió el campo, podemos decir, el campo en Portugal, para los cristianos, en los gitanos de Portugal. Este fue el hermano Emiliano y otro que le acompañaba, que era un cuñado suyo, que perdió la mujer, que murió la mujer. Vaya. Y luego el hermano Emiliano se casó aquí en Madrid. Y todos, en Canarroto había una iglesia, había un local donde estaba el hermano Chiqui, que era de Santander, ya de pastor, y allí todos fuimos a la boda del hermano Emiliano con una cristiana. No sé de dónde era la cristiana, pero luego fueron a Santander y de allí a Portugal.